Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos todos a este salón de actos del Museo de Navarra, donde estamos encantados de que haya tantísimas personas que están interesadas en escuchar y aprender sobre Oriente en el Occidente medieval en el marco de este 12 curso de Cultura Medieval Incipit. Hay sitios en la primera fila, si alguien lo quiere. Y en ese sentido, pues creo que con todas las personas de Astrolabio que estamos hoy en la sala, equipo actual, equipos anteriores, ese incipit que nos planteamos hace ya 12 años consecutivos, ese comienzo, pues lleva ya un buen trecho recorrido y esperemos que este año sea igual de interesante y que lo disfrutemos tantísimo. Cedo la palabra a Eduardo Bayona, presidente de Astrolabio Románico. No, yo solamente dar las gracias a vosotros, daros las gracias por el interés que mostráis. La verdad es que para nosotros sería algo ingrato si organizáramos 12 ediciones y cada vez viniera menos gente. No, y entonces encontrar la sala de una 12ª edición teniendo que poner que no hay más plazas, pues es para nosotros un orgullo porque compartimos entre todos pues una afición que tenemos y que nos da mucho gusto, ¿no? Entonces, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los ponentes también. Cada año la verdad es que encontramos la aceptación de los ponentes, nadie nos dice que no, todo el mundo le parece, oh, qué interesante. Algunos ya son conocidos porque han participado en otras ediciones, pero bueno, a todos hay que darles las gracias. Y en tercer lugar, dar las gracias a esta casa, al Museo de Navarra y en su nombre a Mercedes Jover por todo el equipo, el personal que gestiona todas las cosas para que esto funcione, a la asociación EUNATE. Así que, oye, eskerrik asko guztioi y a ver si todo sale bien, yo creo que sí. Seguro que sí. Yo también quiero aprovechar para dar las gracias a la asociación EUNATE que nos hace estos cursos accesibles y a todo el equipo, tanto de Astrolabio como del propio Museo de Navarra, que ha trabajado intensamente para que aquí y ahora pues, podamos empezar con un programa que se presenta muy interesante. La primera persona que va a intervenir, Eloísa Ramírez Vaquero, es una persona muy conocida en el mundo cultural navarro, en el mundo universitario de su especialidad. Ella es catedrática de Historia Medieval de la Universidad Pública de Navarra, historiadora, profesora, investigadora, autora de numerosos artículos y monografías. Es una gran comunicadora y una estrecha colaboradora con el curso de Cultura Medieval. Su currículum reducido suma más de 4 páginas, con lo cual yo voy a dejarlo aquí, porque realmente lo que queremos es escucharle a ella, ¿no? En una doble sesión va a poner el marco al tema que nos ocupa en esta edición, Oriente en el Occidente medieval, con 2 conferencias. La primera, el legado de Roma, después entonces tendremos un breve descanso y a continuación la segunda, el legado visigodo, sociedad, marco jurídico y expresión artística. Después de esta segunda conferencia, pues será el turno del público. Muchas gracias, Eloísa, por estar aquí una vez más y estamos deseando escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a vosotros, al museo, al Astrolabio, porque es un gran placer volver una vez más. Para mí siempre la verdad es que es una invitación que me encanta. Así que muchas gracias y también a vosotros por estar aquí. Es un gran placer. Me quedo sola. Y bueno, pues buenas tardes otra vez. Esta vez es un tema doble. Primero, como ha explicado Mercedes Jover, el legado de Roma, y luego hablaremos más de una parte que no deja de ser también legado de Roma, hasta cierto punto, el legado de los visigodos. Yo no soy especialista en este periodo concreto, pero verdaderamente pues es algo que todos los medievalistas tenemos que analizar siempre y en los últimos tiempos pues más todavía. Y me ha tocado trabajarlo por otros muchos motivos. Entre otras cosas que sin estos legados pues no se entiende prácticamente nada de la Edad Media, con lo cual pues hay que mirar hacia ellos. No quedan tan separados unos de otros,
Los romanos y los visigodos, como he comentado antes, hasta no hace mucho, se consideraban dos mundos más distintos, más distantes, pero últimamente, sobre todo hay un historiador británico, Wickham, que está planteando un poco que es una especie de continuidad, que de hecho todo ese mundo romano prácticamente tiene una gran continuidad hasta por lo menos la mitad de la Edad Media y luego después lo vemos aflorar todavía en muchas otras ocasiones. La imagen de la diapositiva que yo he querido empezar, si os fijáis, es lenguaje, son letras, es un texto, porque precisamente uno de los legados más potentes de Roma es ese, el idioma, este es latín, es una inscripción en latín y verdaderamente es la raíz de una parte muy importante del patrimonio lingüístico europeo que deriva y tiene mucha relación, mucho que ver con el latín. Y por eso he querido que esta primera diapositiva de alguna manera recoja eso que, pues sin duda ninguna, está detrás de muchas de las lenguas actuales. Ese latín que, bueno, es la lengua que originalmente pertenecía a un pequeño enclave, a una zona que está ahí en color morado o violeta, no sé, el número 17 del mapa de la izquierda, y que realmente se expande de una manera enorme al hilo del imperio y que quizás podríamos decir que lo único que lo frena un poco o bastante, es en la parte oriental precisamente el griego. Es lo que se nos queda un poco en blanco en esa parte del este del mapa, que también pertenecía al imperio, pero ante el griego, que es una lengua de cultura, es una lengua con una potente literatura, filosofía, una capacidad de conceptualización muy grande, ante el griego, el latín efectivamente, bueno, pues no tiene el desarrollo que tuvo en toda la parte occidental y que en este mapa se ve clarísimamente, con la excepción de esa parte que hoy corresponde, bueno, pues básicamente a tierras de Rumanía, que por eso precisamente se llaman así. Pero además Roma configuró un imperio. Vamos a ver al principio un poco el esquema, vamos a situarnos en un esquema un poco geográfico y político, por llamarlo de alguna manera. Roma configura un imperio con una serie de rasgos que podemos hacer equivaler a un Estado, poniéndole al Estado todas las comillas que queramos. O podríamos decir a una concepción estatal. Esto es un elemento que hay que tenerlo en cuenta de cara al futuro. Aquí en este mapa vemos precisamente el imperio en su máxima expansión, donde se ha querido distinguir un poco la parte oriental de la occidental. Digo un poco porque no han dibujado la línea, aunque más o menos se intuye ahí a mitad de los Balcanes, entre el azul y el verde, y en el sur, en África, entre el azul clarito y el, no sé, morado, ¿o qué es? Sí, bueno, naranja, no sé. Es la parte oriental y la parte occidental, y también vemos una serie de distritos interiores del imperio en el siglo IV, básicamente, después de Cristo. También hay que señalar ahí una figura central, que sería Roma, la cabeza del imperio, naturalmente, y como rasgos de esto que acabo de decir, un Estado o una concepción estatal, pues la idea de un sistema fiscal, que también es importante de cara al futuro, un sistema fiscal basado en la tierra, en imposiciones sobre la tierra, un ejército bien organizado, bien entrenado, armado, asalariado, que es un matiz importante si lo comparamos luego con los años centrales de la Edad Media y cómo son los ejércitos, un cuerpo jurídico muy importante que se va consolidando desde el principio, se va elaborando y que además va respondiendo a esas estructuras que tienen que ver con el Estado. Por lo tanto, cuando luego Europa quiera volver a hacer construcciones estatales, ¿a dónde mira? ¿A qué modelo mira? Pues a este modelo que era el que tenía, aunque fuera de unos cuantos siglos atrás. Y finalmente podríamos señalar, de los muchos rasgos que se pueden señalar, pero podríamos señalar un aparato simbólico, una serie de símbolos, de emblemas, de elementos que sirven de aspectos que representan el poder, la legitimidad, la justicia, una serie de formas de representación que luego vamos a ver repetirse en periodos posteriores de una manera muy habitual. Naturalmente esto es un espacio muy grande y tiene sus dificultades de administración, porque hay que ponerse en el siglo I y en el siglo IV para administrar un espacio de semejante tamaño. Ya sabemos que en su momento dado hay una división en 4,
la famosa tetrarquía a finales del siglo III, que, bueno, aquí distingue sobre todo algunas ciudades que adquieren un peso muy importante. Sirmium, ahí arriba en Serbia, bueno, actualmente en Serbia, el borde del Danubio casi, no llega a estar, pero casi, o arriba Treveris, la actual Trier en Alemania, son ciudades que adquieren un peso enorme, además de Roma y de Constantinopla, a partir precisamente de esa necesidad de distribuir la administración del imperio. Por lo tanto, bueno, este es un poco el esquema de lo que es la base romana, por llamarlo de alguna manera, donde la ciudad central pues sigue siendo Roma. Este es un mapa de Roma que a mí me parece muy interesante. Se fabrica, por llamarlo de alguna manera, muy a principios del siglo XX por un investigador, Lanciani, que utiliza una serie de materiales muy interesantes y que se han ido cartografiando ahora con un proyecto de la Universidad de Stanford verdaderamente impresionante, localizando todos los restos arqueológicos romanos e incluso aprovechando un resto que es muy interesante, que se llama el mapa Urbis Roma, el mapa de la ciudad de Roma, que era una especie de plano en mármol que tenía 18 por 13 metros de tamaño y que reflejaba los lugares centrales de Roma en su origen, una especie de mapa a escala, del cual se conservan bastantes pedazos, no todos, y hoy en día incluso están en un museo de tal manera que uno puede andar por encima, etcétera, con un cristal y todo esto. Y con eso y con todo el conjunto de restos arqueológicos se ha ido confeccionando esta cartografía que es enormemente interesante de cara incluso a usos actuales de construcción, etcétera. Pero aquí se ve sobre todo todos estos elementos de prestigio que tenía Roma. Los palacios imperiales, los foros, anfiteatros, teatros, todo el tipo de edificios emblemáticos y de prestigio, monumentalizados, que ese es uno de los rasgos fundamentales de la arquitectura de esta época, para mostrar ese esplendor del imperio. Es el lugar donde se asentará igualmente un obispado esencial para la Iglesia, por ser la cabeza del imperio, por esa razón es un obispado esencial, que es el obispado de Roma, el obispo de Roma. Pero hay que tener en cuenta que en un principio todavía no tiene la relevancia que tendrá después y que además esta Roma que vemos aquí, a partir del año 476, cuando las insignias imperiales se envían a Constantinopla y se da por zanjada la presencia imperial en Roma, es decir, a finales del siglo V y hasta bien entrado el siglo VI, en que el Papa no tiene un peso realmente importante, es decir, más de siglo y pico, casi dos, Roma es una ciudad que no tiene prácticamente un poder relevante, no tiene una figura de prestigio importante. Esa la va a ir generando el pontífice, lo que luego vamos a llamar el pontífice, el obispo de Roma. Pero durante bastante tiempo se queda en una situación muy desangelada, podría ser la palabra, muy desarticulada políticamente. Ya no hay emperador, pero todavía no hay obispo de peso, ni hay otro señor intermedio consolidado. ¿Qué podemos destacar de ese mundo romano, a pesar del declive político? Y de alguna manera me sirve para recapitular algunas de estas cuestiones antes de pasar a lo que va llegando a continuación. Una cultura literaria, evidentemente la cultura es un elemento del poder y de la formación en el mundo romano. El derecho romano, ese derecho que se venía también articulando desde antes con un código, el Código de Teodosio fundamentalmente en el siglo V, que va compilando y va poniendo a punto toda la legislación, ese ejército que he dicho antes, que además se va reforzando sobre todo determinadas zonas que necesitan mayor protección, el sistema tributario, y esa idea de que es un imperio urbano, donde las ciudades tienen un peso enorme, aunque es una sociedad muy rural. Parece una contradicción, una sociedad muy rural y un imperio urbano, pero es así, es un mundo que vive de una economía muy agropecuaria, podríamos decir, pero el peso
y de la cultura romana es un peso fundamentalmente urbano, con una intensa red de relaciones en el Mediterráneo, relaciones comerciales, mercantiles, de circulación por el mar. Y es un mundo pues rodeado de otros, podríamos decir, entre comillas, que están unos al este, los persas, unos al norte, lo que llamamos los pueblos bárbaros y, por supuesto, todos los pueblos bereberes al sur, en África. Es decir, un mundo rodeado de otros. ¿Qué otros? Y vamos a empezar a mirar a esa segunda etapa y, en este caso, vamos a mirar hacia el norte. No voy a detenerme particularmente en el mundo persa o en el mundo bereber, sino más bien en el mundo continental, de la Europa continental. Estos otros, en el norte, son una serie de pueblos que se mueven en todo este sector desde mucho antes. A veces pensamos o da la impresión de que llegan ahí cuando empezamos con las invasiones bárbaras, ¿no? Pero es que estaban desde mucho antes en toda esa zona. Aquí hay un acercamiento a un sector de lo que hoy en día viene a ser más o menos Alemania, un poco más, y quizá Polonia un poco también en la parte más al este. Pero verdaderamente son pueblos que han entrado en contacto con Roma desde mucho antes. Este es un elemento muy importante porque incluso desde principios de nuestra era, desde el siglo I, son pueblos que ya conocen a Roma, conocen sus leyes, sus costumbres, etc. Y bueno, eso va a marcar también una serie de influencias muy importantes. Esta Roma que, como se puede ver en el mapa, este mapa está sacado también de otro proyecto de investigación muy interesante, en este caso es la Universidad de Harvard, que además va por capas, uno selecciona las capas que quiere. La que yo he elegido aquí es las vías y las fortificaciones. Ya se ve dónde están las fortificaciones más concentradas, todo el borde del Danubio, todo el borde del Rin, por supuesto también hay una concentración importante de cara al espacio persa, pero ya se ve que la línea frente a todos estos pueblos del norte es muy concentrada, con una particular incidencia en esa zona que está, no sé si se ve el cursor, sí, esta zona que está aquí, entre medio, porque ahí es donde nace el Rin hacia el norte y el Danubio hacia el este, con lo cual se queda una zona donde no hay un río importante que bloquee. Los ríos a veces son vía de comunicación, pero también son de bloqueo, sobre todo si están en el sentido contrario. Y aquí, esa es una zona muy débil precisamente por eso. Y por esa razón, pues es una zona donde hay un refuerzo importante de todas esas fortificaciones. Las invasiones famosas, las invasiones bárbaras de estos pueblos que se les llama bárbaros, ya sabemos, porque hablan otro lenguaje que no se entiende y por eso se les llama bárbaros. Más o menos podríamos situarlas desde el año 400, aunque aquí en estas flechas que hay ahí hay fechas anteriores al año 400. Y lo que me interesa destacar de este mapa para situarnos un poco es que son pueblos que, como he dicho antes, están en contacto con Roma desde mucho antes, sobre todo los que están más cerca del Danubio, más cerca del Rin, y en ese caso pues incluso hay relaciones matrimoniales, las redes de las élites bárbaras y romanas se empiezan a mezclar desde mucho antes. Las redes de las élites se han mezclado siempre, en el siglo I y en el XXI. Está el impulso de los hunos que vienen por ahí atrás y que van empujando y que hacen una especie de efecto dominó, podríamos decir, aunque ya antes de la llegada de los hunos pues había habido algunas zonas de entrada, de intromisiones, de incursiones. Ahí se señala en este mapa, está aquí en esta esquinita de los Balcanes hoy el día, me parece que hoy es Serbia también esta zona, el lugar de Nils, el Niaso actual, que es una de las primeras campañas militares entre bárbaros y romanos. Y es una de estas primeras que está reseñada en todas las crónicas, contra una coalición en la que están los godos precisamente, los romanos, es decir, ya hay una interacción verdaderamente temprana. Y a partir de esas fechas y de en cuanto entremos en el siglo V, pues verdaderamente tenemos todo un avance de pueblos por distintas zonas que están aquí representadas en todas estas flechas. Me interesa que nos quedemos con la idea de que eso además genera
con estas coaliciones, las derrotas a veces de los bárbaros, a veces sus victorias, generan acuerdos, generan pactos. Estos pactos donde Roma acepta alojarlos. Bueno, vale, pues habéis ganado, pues bueno, pues ya, vale, os podéis instalar. Y es un acuerdo que se llaman acuerdos de hospitalidad o foederati, es decir, como confederados con el imperio, que tienen un acuerdo para vivir ahí, y eso hace que se instalen dentro de las fronteras del imperio, que aprendan una serie de cosas, que conozcan la lengua, las leyes, etc. Y esto va a ser muy importante para la transmisión posterior de todas esas cuestiones de tipo jurídico, cultural, lingüístico, etcétera. Es decir, y además para estos pueblos va a ser un elemento de legitimación. Es decir, se van a considerar legitimados para estar dentro del imperio porque en su origen entraron con un acuerdo de este tipo y lo van a utilizar, lo van a decir con frecuencia. ¿Qué percepción tenían unos y otros? A mí me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. Estos son dos textos muy diferentes. Los dos están escritos por galonos romanos. En el primer caso, Sidonio Apolinar es un escritor del siglo V, es un noble. A veces hay que tener en cuenta quién escribe las cosas. Este es un noble, es obispo después, con lo cual, bueno, pues esos son rasgos que hay que tenerlos en cuenta. El otro, Salviano, este es también un romano, pero en este caso no galo, sino germánico, es de la zona más hacia lo que se suele considerar que es de Treveris, del actual Trier en Alemania. Se había hecho cristiano, una vez ya que ha nacido dentro del imperio realmente, y bueno, los dos escriben dos visiones muy distintas y a mí me parece que son muy interesantes, porque el primero, Sidonio Apolinar, es la visión de algo que él rechaza. Él tiene que escribir un poema, le encargan y dice, ¿cómo voy a escribir un poema rodeado de esta gente? Porque empieza, yo, aunque fuese capaz de ello, que componga yo un himno fescenino, es decir, de honor, de estos festivos en honor de Venus, según me pides. Pero si vivo en medio de hordas melenudas, dice, si no oigo más que hablar en germánico y he de aplaudir con gesto torvo lo que se le ocurre cantar en medio de su borrachera al burgundio de cabellos perfumados con manteca rancia. Es decir, la visión es tremenda. Y luego sigue, ¿quieres que te diga lo que anula mi inspiración? Pues empujada por las corazas de los bárbaros, Talía es una cariátide, supuestamente vinculada a la mitología. Talía desdeña los versos de 6 pies cuando contempla a mis protectores, dice entre comillas, de 7 pies de altura. Felices tus ojos, tus oídos e incluso tu nariz, pues cada mañana 10 guisos me envían las emanaciones fétidas del ajo y la cebolla. Tú no estás obligada, como si fueses su suegro o el marido de su nodriza, a recibir al amanecer a todos estos gigantes a la vez, tan numerosos que la misma cocina de Alcino apenas podría darlos cabida. Es decir, es una visión diciendo, bueno, ¿cómo pretendes que yo haga nada aquí inspirado viviendo en esta gente? Esta es la visión de Sidonio Apolinar, como digo, un noble galorromano. El otro, Salviano, es un poco lo contrario. Él está planteando que los romanos en el fondo se sienten mucho mejor entre los bárbaros. Es una visión completamente diferente. Van a buscar sin duda entre los bárbaros la humanidad de los romanos porque no pueden soportar más entre romanos una inhumanidad propia de bárbaros. Es decir, eso que se supone que tiene que ser la civilización donde la encuentran es entre los bárbaros. Son diferentes de los pueblos en los que se refugian. No tienen ni sus costumbres ni su lengua, si se me permite decirlo, el fétido olor de los cuerpos y vestiduras bárbaros. Prefieren, sin embargo, plegarse a esta diversidad de costumbres antes que sufrir injusticia y crucidades entre los romanos. Emigran, por tanto, hacia los godos o hacia los bagaudas, o hacia los otros bárbaros que dominan por todas partes y nunca se arrepienten de este exilio, porque prefieren vivir libres bajo apariencia de esclavitud, mejor que ser esclavos bajo un aspecto de libertad. Solo hay un deseo común entre los romanos, no verse nunca obligados a volver bajo la ley romana.
Solo hay una exclamación común a toda la muchedumbre romana: continuar viviendo con los bárbaros. Es decir, son dos visiones totalmente distintas, casi coetáneas, porque los dos son del siglo V, es decir, no es que ya las cosas hayan cambiado. Los dos son de procedencia de las tierras de expansión del imperio, la Galia, la zona germánica, es decir, pero son dos visiones, dos percepciones que son diferentes y son muy interesantes. Va a ir perfilándose entonces un mapa nuevo, verdaderamente, que es todavía inestable, realmente no ha llegado a su culminación, cuyo punto culminante, el de este mapa, podría ser básicamente el siglo VI, el año 500 más o menos, donde la unidad romana ha desaparecido, pero no ha desaparecido del todo. Es decir, ha desaparecido la idea de aquel imperio extenso, pero el imperio romano sigue existiendo en la parte oriental. El imperio romano sigue existiendo con todas sus características. Se considera, que ellos mismos se consideran imperio romano, en Constantinopla, la cabeza del imperio oriental. Este mapa, además, nos plantea ya unos primeros espacios de estos pueblos germánicos que se habían instalado y que habían llegado a un acuerdo con Roma, y me interesa comentar sobre todo, bueno, los tres que están en color diferente en la parte más occidental. Esos francos, que parecen una cosa así como muy inocente, pequeñita ahí arriba en el norte, que no tienen mayor peso, no parecía que iba a ser un espacio de especial relevancia, pero luego vamos a volver con los francos, porque de ese espacio tan pequeño llegan a un control muy considerable. Los visigodos, a los que no me voy a detener mucho ahora, porque precisamente vamos a hablar de ellos en la segunda parte, y que ahí están instalados en su primera instalación, cuando ya llegan al primer acuerdo con Roma, en lo que se llama la Aquitania Secunda, aunque aquí está un poco ampliada, pero bueno. Y en tercer lugar, los suevos, que también han organizado un reino en la parte noroccidental de la península, lo que hoy en día es Galicia y el norte y parte intermedia de Portugal. Estos tres fueron de los primeros instalaciones más o menos sólidas, que no son las únicas, porque en este mapa hay más, pero bueno, por citar las que son un poco más relevantes. Esta se les suele llamar a todos ellos, a los que acabo de mencionar y a algunos más que están en el mapa, identidades postromanas. Se les suele llamar en muchas ocasiones, desde esa perspectiva de que no es una etapa inferior a la previa, de que no es una etapa tan distinta, sino que es un desarrollo de una serie de cuestiones, de una serie de aspectos, donde es un escenario que, aunque siempre lo solemos asociar a la violencia, no es tan violento como parecía, o como la literatura y el cine a veces ha desarrollado. Esta cultura post-romana es una continuación de Roma en muchos aspectos, como voy a intentar ver aquí respecto a, en esta primera parte, a los que no son visigodos, y luego en la segunda parte ya nos centraremos con los visigodos. Por lo tanto, a veces estas ideas de ruptura, de violencia, de quiebra, son un poco a veces clichés, que efectivamente hay situaciones concretas, pero no necesariamente es el plano general. A partir de ahí me interesan dos escenarios, que es a los que vamos a dedicar el tiempo que nos queda de esta primera parte. Dos escenarios que implican un intenso legado y lo redefinen, un legado romano que redefinen, reorientan, sin olvidar precisamente y sin volver a mirar hacia Roma y hacia lo que había del imperio en su momento, que ya es el imperio oriental, durante todo el periodo de la Alta Edad Media. Estos son los dos escenarios, el escenario de esos francos que parecía que estaban ahí arriba como una cosa sin mayor importancia, y el mundo precisamente del imperio oriental, que no ha desaparecido ni muchísimo menos. Ahí está Constantinopla, cabeza, y a donde han ido las insignias imperiales en el año 476. ¿Qué rasgos tiene ese imperio oriental? Es un imperio más poblado que el imperio occidental, mucho más. Es difícil saber, es difícil tener cifras concretas, porque, bueno, pero la percepción es de mucha mayor densidad de población y más poblado. Tiene la mayor parte de las sedes episcopales, sobre todo las principales, pues ciudades como Éfeso, Alejandría, Antioquía, etcétera, son sedes
episcopales muy relevantes para la Iglesia y están todas en Oriente. En Occidente solo está Roma, una sola. En Oriente están todas las demás, que son como 5 o 6 por lo menos. Además es un imperio que podríamos decir progresivamente helenizante. Se va haciendo cada vez más griego, no solamente en la lengua, que la va incorporando de una manera cada vez más intensa porque es una lengua de prestigio, es una lengua de cultura, sino en todos los rasgos de la cultura y de la vida y del pensamiento. Dentro de la Iglesia, por ejemplo, oriental es mucho más intensa en su debate teológico porque tiene detrás una filosofía muchísimo más potente que el mundo occidental. Y en Occidente, bueno, como elemento emergente, pues son los francos, precisamente, que los habíamos visto ahí arriba, arrinconados en la esquinita del norte, y que en un proceso paulatino, que este mapa lo va reflejando en distintos colores, pues va creciendo, va expandiéndose hacia el sur, a lo largo de prácticamente todo el final del siglo V y el principio del siglo VI. Y que al hacerlo, pues si os acordáis del mapa que vimos antes, ahí estaban los visigodos en la parte de la Aquitania segunda, aquí los visigodos ya no están, luego va empujando también al pueblo de los visigodos, después de una batalla concreta que sí que está marcada ahí, Bouillé, esta que está aquí, en el año 507, Clodoveo, es la victoria de Bouillé que acaba de empujar ya del todo a los visigodos. En los dos casos hay dos figuras esenciales, que es a las que me quería referir también en primer lugar. Clodoveo por una parte y Justiniano por la otra parte. No son exactamente coetáneos, ya se ve que uno es un poquito anterior al otro, aunque Justiniano pues, nació todavía a finales del siglo V, pero no son exactamente coetáneos, pero se mueven en un escenario temporal muy cercano y son las dos grandes figuras del final del siglo V y del principio del VI, los dos grandes constructores de dos realidades políticas con un futuro muy considerable y de un impulso muy fuerte. El de Clodoveo hasta la actualidad, el de Justiniano pues no tanto. Son dos figuras importantes, como decía, y dos actores políticos, podríamos decir. Justiniano es un emperador al que luego vamos a ver un poquito más de cerca, porque los dos reúnen una serie de rasgos comunes. Los dos son herederos de ese mundo romano, lo utilizan, recurren a él, y ahora veremos de una manera un poco más cercana cómo lo hacen. Antes de pasar a eso, hay un elemento muy importante que es un elemento también común a todo este espacio, el oriental y el occidental, y es el cristianismo. Esto sí ha cambiado respecto al mundo antiguo. El cristianismo es una religión que surge, como ya todo el mundo sabe, a principios de nuestra era por razones obvias, pero que tiene una amplia expansión, y que tiene un elemento muy importante de cara al legado de Roma y a la perduración de Roma. Y es que la Iglesia se articula sobre la estructura administrativa del imperio. Sus diócesis, utilizan hasta el mismo término, son las diócesis del Imperio Romano, que era una unidad administrativa, no era una unidad religiosa. Las provincias romanas son las provincias eclesiásticas. Y la Iglesia perdura toda la Edad Media y hasta la actualidad, con la misma estructura que había tenido en época del Imperio. Es decir, es la que mantiene la estructura administrativa antigua. De una manera, verdaderamente, este mapa no refleja todas las distribuciones internas, pero sí las principales, sí que es las básicas. Esto es muy relevante a la hora de ver esta pervivencia imperial a través de la Iglesia. Y vamos con esos dos actores que decía, y el primero, Justiniano. Justiniano, este es un mosaico que está en Rávena, en la iglesia de San Vital de Rávena, es un mosaico de la época de Constantino, es la zona de máxima expansión del imperio de Justiniano.
No voy a explicar un poco todo ese contexto político de la expansión de su imperio, porque lo que me interesa es esta otra vertiente que tiene que ver con el gobierno, con la simbología, etc. Me interesa esta imagen porque esta imagen visibiliza lo que Justiniano significa. Lo que significa desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico. Y las dos cosas van a utilizarse enormemente en todas las construcciones estatales occidentales. Él está vestido de romano, está vestido con la clámide, con la túnica completa, está vestido, aunque no se nota tanto en la diapositiva, con la túnica es de color morado, el color del poder, el color del poder imperial. En su lado derecho, que es el izquierdo de la diapositiva, está el poder civil y militar. En su lado izquierdo, que es el derecho de la diapositiva, es el poder eclesiástico, la Iglesia. Es decir, es una combinación entre todos esos elementos que caracterizan el poder. Y este modelo es el que vamos a ver repetirse luego en todas las monarquías occidentales, incluso recurriendo a la simbología de los colores, de la ropa, de la vinculación con la Iglesia como sostenimiento del poder político. Es el modelo del poder de todas las realezas medievales. Incluso Justiniano es un emperador jurista, o por lo menos bajo su responsabilidad se hace toda una recopilación del derecho romano, el derecho de Teodosio, el Corpus Juris Civilis, y es la base en la que se estructura el imperio y va a ser la base de todas las compilaciones jurídicas occidentales también. Es decir, Justiniano, independientemente de la historia política del imperio bizantino, que es muy compleja y que es lo que ahora no nos interesa especialmente, me interesa por estos otros aspectos que están retratados en este mosaico. Y Clodoveo. Clodoveo era un rey pagano, pero precisamente la clave del cambio es que Clodoveo se convierte al cristianismo y entonces entra dentro de todo unos procesos y unos modelos totalmente diferentes. Es un relato, él se convierte al cristianismo en el año 496 y se bautiza. Y bueno, eso es algo que se proclama en todos los escenarios posibles porque se utiliza como elemento de justificación y se utiliza como elemento de apoyo de la Iglesia. Este texto es un texto de Santiago de la Vorágine, o la Vorágine escribe en el siglo XIII, es un texto muy posterior, donde además está esta miniatura, que también es posterior, por supuesto. Pero lo que me interesa es que aquí se resalta en este texto, que no lo voy a leer completo porque es muy largo, pero se resalta que él era pagano, pero se ha convertido. Y se ha convertido precisamente porque así está pactando con la Iglesia. Lo había pedido al Dios de su mujer, se lo había concedido una victoria y entonces se convierte. Pero lo que es interesante también es que se inaugura una ceremonia que está en la base de la idea de la sacralidad de la realeza. Porque, según relata aquí de la Vorágine, y es un relato que se repite en muchos otros, que se había repetido ya de antes, cuando lo van a bautizar, ya sabéis que en el bautizo a un niño se le echa agua, pero también se le unge con aceite, con aceite sagrado. Y cuando fueron a ungirlo, según cuenta la Vorágine, pues no había el aceite. Pero entonces apareció milagrosamente aceite, que fue el que se le derramó a Clodoveo y que entonces se guardó desde entonces en Reims y es donde luego siempre se ungen los reyes de Francia. Y esta unción es una ceremonia enormemente interesante y es una ceremonia que está muy vinculada a la idea del pacto, del acuerdo con la Iglesia. El relato de la Vorágine es muy posterior. A mí me interesa este otro, de la cristianización de Clodoveo, que es de Gregorio de Tours. Gregorio de Tours es más coetáneo, es del siglo VI. Gregorio de Tours es un obispo, el obispo de Tours. En este caso también es un galo romano, ojo, pero me interesa mucho cómo lo cuenta, porque nos está retratando una especie
de lo que luego va a ser ese mosaico que acabamos de ver antes. Recibió del emperador Anastasio, es decir, ¿quién otorga el poder? El emperador. El diploma del consulado, está utilizando una terminología imperial romana. Fue revestido en la Basílica de San Martín de Tours, que no es, en realidad fue revestido en San Martín de Saint-Denis, en Saint-Denis, con la túnica de púrpura y la clámide, es decir, la ropa imperial, y colocó la diadema sobre su cabeza. A continuación, aquí obvian el tema de la unción. A continuación, montando a caballo, arrojó con su propia mano y mucha generosidad oro y plata al pueblo, tatatín y patatán. Y se llamó desde entonces cónsul o augusto. Es una imagen totalmente imperial, con el púrpura, con la clámide, o sea, no le faltan detalles. Aunque ese marfil que está aquí abajo, del siglo IX, pues ya veis que viene una palomita, que es el Espíritu Santo, trayendo el famoso aceite que no había aparecido hasta el momento. ¿Cuál es el escenario general del siglo VI? Para cerrar esta parte un poco. Bueno, esta primera parte de la primera parte, porque me queda otro poquito. Bueno, una serie de actores políticos que cambian, efectivamente, no es lo mismo el siglo VI que el siglo II. El imperio se desestructura en la parte occidental, pero se mantiene en la parte oriental. Pero la percepción cultural y económica no tanto. Hoy en día los últimos estudios sobre el desarrollo económico prolongan la estabilidad del imperio muchísimo más de lo que se pensaba. Hay una ruralización evidente de la parte más occidental. Roma ha dejado de ser la cabeza del imperio y todavía no es la cabeza de la Iglesia de una manera clara. Pero el cristianismo es muy relevante ya. Se van produciendo fuentes escritas cristianas y eso es muy importante porque cuando tenemos fuentes tenemos una información mucho más completa. Se va adaptando el calendario, es decir, hay cambios, se va adaptando el calendario pagano al cristiano, aunque se apoya mucho en el anterior. Se cristianiza el espacio geográfico, surgen las parroquias, monasterios, catedrales, bueno, sedes episcopales, etcétera. Y es muy importante que el cristianismo depende de una institución jerárquica que va reconstruyendo una jerarquía, aunque sea religiosa, cuando se ha desestructurado la jerarquía administrativa grande. Estos nuevos reinos son como pequeños imperios romanos en miniatura, pequeños, ya hemos visto a Clodoveo que casi lo quieren, casi lo muestran como una especie de gobernador, de emperador. Eso nos pone ya en una etapa, siglo VI al IX, en que bueno, pues tenemos nuevos pueblos, en los que no podemos entrar ahora, pero que, bueno, que van modificando también algunos aspectos de la geografía continental, los eslavos en toda la parte oriental. Algunos de ellos se instalan dentro del Imperio Romano de Oriente, algunos de ellos. Otros no, otros van hacia el norte. Y luego esta parte, digamos, más occidental que algún autor ha llamado la Europa acosada. Una frase que quiere reflejar un poco esa idea. Si uno mira este mapa con flechas desde todas partes, pues parece que no había por dónde salir. Los vikingos por un lado, los sarracenos por el otro, los húngaros por el otro. Pero frente a esa especie de aparente acoso, pues esas estructuras, esos legados romanos y estas nuevas monarquías pues van subsistiendo. Y volvemos a los francos. He comentado antes que dentro del mundo occidental me iba a fijar sobre todo en el aspecto de los francos, porque es ese reino que en Occidente, el otro es el visigodo, que lo vamos a ver después, que realmente va recogiendo una parte muy importante de todos estos legados vinculados a Roma y al imperio y va desarrollando todas unas estructuras e incluso una cultura muy relacionada con todo ello. Los francos los habíamos dejado con Clodoveo recién bautizado y expandiéndose por todo el territorio hasta el sur. En este mapa ya está representado un control de todo el territorio prácticamente, con la excepción de esa esquinita de ahí abajo, aquí abajo,
esta esquina de aquí, lo que se llama en aquel momento la Septimania, que sigue siendo visigoda, lo siguió siendo durante bastante tiempo. Pero ya se ve que hay un control enorme de todo el territorio, que ahí están representadas muchas sedes episcopales, es decir, el peso de la expansión cristiana es muy fuerte, y a la derecha una secuencia familiar muy importante que es la de los reyes que descienden de Clodoveo. Clodoveo es el primero, es el nombre que luego más se repite en la nómina de reyes franceses. Clodoveo Coldovicus es Luis, y Luis es el nombre por excelencia de los reyes de Francia. Esto es muy típico, cuando las dinastías se consolidan, hay nombres que se repiten, que son simbólicos. En Francia es Luis, en Castilla es Alfonso, hasta Alfonso XIII por lo menos. En Navarra es Sancho, es el nombre que más se repite. Y así podríamos ir examinando las monarquías medievales que se consolidan. Clodoveo entonces inaugura una dinastía que tiene una secuencia hereditaria importante, lo cual no es tan frecuente, eso es bastante inusual, no es tan frecuente. Esta es la famosa dinastía merovingia, que se suele llamar así, y que bueno, remite a un rey mitológico, Meroveo, que no existió, pero bueno, tiene como casi todo, como toda dinastía que se precie, tiene unos orígenes míticos importantes. Y en este caso, además, es una dinastía que tiene una herencia clara, una sucesión hereditaria clara, pero que en las últimas etapas ha entrado en decadencia interna, y son unas determinadas figuras. El mayordomo de palacio, la figura principal de la corte, la que realmente controla el reinado, y que son los que van consiguiendo un poder cada vez mayor. Y, de hecho, este es un mapa del reino de los francos ya en el siglo VIII, cuando Carlos Martel, uno de los mayordomos de palacio, vence a los musulmanes en la batalla de Poitiers. La batalla de Poitiers, que es una columna islámica musulmana que ha subido seguramente desde las tierras, atravesando las tierras de Pamplona por la vía Burdeos-Astorga hasta Poitiers, y ahí los vence. Esta es una representación de una miniatura, los vence Carlos Martel. ¿Por qué planteo esto? Pues porque esto supone varias cosas. Es muy interesante que hay una crónica posterior que que considera que quienes han vencido en esta batalla son los europeos, lo dice así. Es decir, hay una concepción de enfrentamiento religioso y de enfrentamiento cultural que encarna Carlos Martel, y que le da tal prestigio que es el que empieza a plantear que los reyes tienen que ser ellos, la familia de Carlos Martel, no esos merovingios que ya no ejercen nada. Ese es un paso que no lo va a dar él todavía, pero sí lo va a dar su hijo, que es Pipino. Pipino el Breve se le llama. Y me interesa mucho esta figura, la de Pipino el Breve. Es una figura muy importante que luego se ha quedado un poco oscurecida por la del hijo, que es Carlomagno. Carlomagno nos suena a todo el mundo, seguramente. Pipino el Breve, pues bueno, pues nos suena poco, pero es muy importante Pipino el Breve, y para lo que me interesa aquí comentar más todavía, porque Pipino el Breve es una figura que nos retoma todos estos escenarios de volver a Roma, de volver a las imágenes del imperio, para legitimar el que está asumiendo un trono que no le corresponde y que por tanto tiene que justificarlo, tiene que apuntalar el trono, y lo apuntala a base de los planteamientos, sobre todo de tipo religioso, que es lo que le puede sostener. Y entonces lo que está aprovechando precisamente es ahora que este obispo de Roma, que tiene ya un peso mayor, ya estamos en el siglo VIII, que además tiene necesidades de defensa frente a avances también islámicos, frente a otros pueblos germánicos que no he comentado, los lombardos en concreto, en ayuda del Papa, precisamente el Papa va a Saint-Denis a ungirlo y coronarlo como rey. Y me interesa esa idea de la unción, porque volvemos otra vez a recurrir a esa idea de sacralizar la figura, pero además no solamente eso, sino que es una especie de acuerdo mutuo. Lógicamente, Pipino protegerá al Papa, y es un poco el origen de los estados pontificios, de hecho, el acuerdo entre Pipino y el Papa. Pero es que es muy interesante porque el Papa lo llama Patricio de Roma.
Es decir, lo está asimilando al poder imperial. Lo está haciendo rey de los francos, pero lo está llamando patricio de Roma en la documentación de la época. En el año 754 es cuando lo unge el Papa. En Saint-Denis, que es un santuario cerca de París, a unos 20 kilómetros de París o algo así, y que luego se convertirá con el tiempo en el panteón de los reyes de Francia hasta el final, hasta el último de los reyes de Francia. Por lo tanto, Roma ha vuelto a recuperar un protagonismo que ya no es la cabeza del imperio, pero es la cabeza de la Iglesia, al menos en Occidente, con un prestigio que ha construido, muy especialmente se ha construido a partir de un papa concreto, Gregorio Magno, Gregorio I, que había sido prefecto de Roma, es decir, era de la élite romana, había sido prefecto de Roma, por lo tanto tenía todo el bagaje imperial, que lo conocía muy bien porque su familia era la que era, y que es una iglesia que se ha ido expandiendo ya, que sigue habiendo focos de paganismo en el mundo occidental, sin duda ninguna, pero ya para esta época hay una red parroquial muy intensa, una red episcopal muy intensa, una red monástica muy importante, y sobre todo se ha ido conformando el Papa como ese poder que ya no tenía nadie en Roma, pero entonces lo va asumiendo él hasta el punto de que es el que justifica y el que garantiza esa realeza a cambio de protección, naturalmente. A partir de entonces los francos protegen al Papa. Y si a Pipino lo ungen en Saint-Denis, a su hijo Carlomagno, pues se le abre un camino enormemente interesante. Este es el mapa de la máxima expansión del espacio franco con Carlomagno, que es su hijo. Es un espacio que además se plantea como dilatación cristiana, porque Carlomagno conquista zonas que eran en ese momento paganas, Sajonia en concreto, le costó 20 años de guerras, pero bueno, Sajonia. Todas las incursiones que hace al sur del Pirineo frente al poder islámico, bueno, con un resultado desigual, no vamos a entrar en eso porque no acabaríamos, pero sobre todo es un emperador, es un rey de los francos que alcanza el título imperial. Y en este caso no es el Papa el que va a Saint-Denis a coronar a Carlomagno, sino que es Carlomagno el que va a Roma. En la Navidad del año 800 el Papa lo corona emperador, es decir, se recupera esa figura. Y es muy interesante, esta es una moneda acuñada por Carlomagno y está representado como un emperador romano. No está representado como lo que podía ser un jefe germánico o un alemán, porque Carlomagno era del norte de Francia, pero de la parte más oriental. Está con las hojitas de la cabeza, con una túnica a la manera de la clámide romana, es decir, sigue siendo un romano, o vuelve a ser un romano. Pero es que los modelos de Carlomagno, ¿en qué se fija él para proclamarse emperador? Y todo lo que viene detrás en el imperio carolingio son los modelos romanos y los modelos incluso bizantinos, los modelos orientales, porque es donde queda todavía algo que emula el antiguo imperio romano. Estas dos imágenes que hay aquí son dos imágenes que se refieren a dos obras. Es un salterio, es decir, una recopilación de salmos, que se confecciona en un momento dado, en época carolingia, es carolingio, por orden de Carlomagno, y es para un regalo. Este tipo de cosas se hacen para un regalo. Hoy en día se conserva en Austria. Y me interesa por las dos cosas que hay aquí en la imagen. Por una parte son las tapas, digamos la encuadernación, que es de marfil. Eso es muy típico del arte bizantino, de marfil. Y además, en la izquierda ya es una de las hojas, pero lo que me interesa de las hojas es que están escritas en tinta de oro sobre pintura púrpura. Otra vez, el color imperial, el color del poder en su máxima esplendor. Es un manuscrito de una riqueza apabullante. Y es que además, en la ilustración de los marfiles,
Lo que está representado, claro, son los salmos, el libro es un salterio, está representado David, el rey del Antiguo Testamento, ordenando la redacción de estos salmos y luego cantándolos, porque David ya sabemos que cantaba. Y esto es muy interesante porque el rey David siempre es un modelo bíblico que se asocia siempre a la construcción del poder, porque es el rey por excelencia, es el rey justo, es la estirpe de David de la que viene Cristo, pero es sobre todo el rey por excelencia del reino de Israel. Entonces, David siempre que vemos a David representado en el arte, hay que pensar qué es lo que hay detrás, porque puede haber detrás alguna intención. Y en este caso no es ninguna casualidad que Carlomagno encargue precisamente al rey David ahí tocando y cantando los salmos de este salterio magnífico. Salterio que, además, hay otras obras de este tipo en el arte carolingio. Se nos ha conservado poca arquitectura carolingia, lamentablemente. Este es un trocito de uno de los centros de los santuarios principales, Lorsch, que está en el sur de Alemania, iba a decir suroeste, pero es más bien sur de Alemania, de la actual Alemania. Se conserva una parte solamente del monasterio, pero de Lorsch hay un códice, también el códice áureo. Con ese nombre ya vamos viendo que un códice áureo no es cualquier códice, donde también se vuelve a recurrir a un lujo extremo en todos estos objetos rituales que quieren reflejar el poder del emperador. Y luego es un tipo de sistema, de modelo que cuando el imperio carolingio deje de ser carolingio allá por el siglo X y pase a ser germánico, en lo que hoy en día es Alemania, el imperio de los otónidas, vuelven a los mismos modelos, vuelven a lo mismo, a mirar a Bizancio, a usar la corona como la de Bizancio, a usar la clámide como la de Bizancio, a incluso casar a algún hijo con alguna hija de algún emperador bizantino, porque así reforzamos la cuestión. Es una influencia que también tiene mucho que ver con el desarrollo cultural del mundo carolingio. El mundo carolingio se vuelca en el desarrollo cultural, en los lugares donde se copian los manuscritos, los scriptoria. Ese es un monje, precisamente representado en un relieve carolingio, que está representado leyendo. Es una parte de estas representaciones básicamente culturales que, bueno, pues simplemente para ya ir terminando con esta primera parte, pues tienen que ver con todas estas cuestiones que tienen que ver con la formación, con la educación, en el de la derecha, que está Carlomagno con su propio hijo, que también se llama, que entonces se va a volver a llamar Pipino, con un escribano que está tomando nota. Es decir, hay un gran auge de la puesta por escrito de las cosas, de las órdenes regias, de las leyes, de todo se pone por escrito. Y como todo se pone por escrito, hay también toda una reforma de cómo escribir mejor, porque la letra latina se había ido degradando. Y esto es lo que llamamos normalmente la escritura carolina, la letra carolina, que es una letra muy cuidada, muy bonita y que es la que aparece en todos estos códices, pero también en la documentación habitual, en la documentación administrativa, y que tiene una expansión enorme. Forma parte de esa idea de, por supuesto está en latín, es de esa idea de expansión administrativa, de rearticulación administrativa, sobre todo a partir del momento del imperio. De rearticulación, además, que produce pues, obras verdaderamente excepcionales del arte, por lo menos escrito o iluminado, digamos. Ya he dicho antes que del mundo carolingio tenemos pocas muestras de edificios, no se nos han conservado, pero sí de otro tipo de cuestiones vinculadas precisamente a esto. Incluso Carlomagno es el que rearticula todo el sistema monetario, pero lo que hace es recuperar el romano y ordenarlo un poco, pero es el mismo sistema romano de las libras, sueldos, dineros, es el sistema de los romanos que él difunde por todo el occidente. Y que, bueno, estructuras arquitectónicas, como digo, no se nos conservan prácticamente. Esta es la capilla palatina de Aquisgrán, donde está enterrado, pero este edificio ya, por supuesto, pues es
tiene una gran cantidad de añadidos posteriores, aunque la planta sí que pues podríamos decir que es, digamos que, original. Y bueno, pues con eso yo creo que toda esta primera parte del legado romano, la idea era explicar un poco cómo se articulaba ese imperio y esos elementos que tienen mucho que ver, yo me he fijado sobre todo, porque tenía que hacer una selección, en aquellas cuestiones que tienen que ver con las construcciones políticas, simbólicas, porque es lo que luego, o jurídicas, que es lo que luego vamos a seguir viendo insistentemente en toda la Edad Media y parte de la moderna realmente. Y bueno, pues yo creo que para primera parte